Estos días escuchaba del pastor Armando Vaca, un congreso allí de familia que estuvimos allá en la casa principal, y él habló de Gedeón, y a mí me impresionaba mucho lo que él resaltaba de Gedeón. Él hablaba de que, como está escrito, ¿no?, en la Biblia, que Gedeón fue un hombre que Dios lo escogió aún a pesar que él sentía o creía que no podía hacer nada, que era de la tribu más pequeña, que no tenía posibilidades. Aún era él y su familia rendían cultos a otros dioses porque así mismo se les obligaba a hacer cosas. Pero vino un día donde Dios le cambió la historia a ese hombre, a Gedeón. Amén. Y su historia no fue la misma. Dios marcó en él un antes y un después. Y su historia permitió que cambiara a su familia. Y su familia cambió una nación. Yo creo que aquí a cada uno de nosotros Dios le quiere cambiar la vida completamente. Porque a través del cambio que Dios hace en cada uno de nosotros es donde Dios puede traer cambios en la familia. Y donde las familias cambian, bueno, cambia la sociedad, cambia una nación, cambia un país. Y ya veíamos un Gedeón no siendo perseguido, sino perseguidor de todas las cosas que él le perseguía. Entonces, todos estamos en este lugar porque así Dios le ha placido, y yo sé que la historia de cada uno de nosotros Dios la ha venido transformando, pero considero que no debe haber de parte de nosotros ningún conformismo, sino que siempre tenemos que anhelar más esa obra que Dios ha comenzado en todos nosotros. ¿Cuántos tienen ese deseo de que Dios siga transformando en su vida cosas internas en el corazón? Que es donde Dios tiene que obrar, donde Dios tiene que trabajar en nuestros corazones, limpiarlo, sanarlo, libertarlo, para que vivir un evangelio que se debe vivir. Amén. No vivir un evangelio tal vez del cual creemos que es difícil seguir, un evangelio que tal vez creemos que es difícil accionar, sino que esa naturaleza que podemos tener nosotros cuando experimentamos el nuevo nacimiento pueda fluir, pueda vivirse de una manera genuina, porque es que podemos reaccionar ante cualquier circunstancia de la manera que se debe, porque en nosotros hay una naturaleza diferente a la que antes vivíamos. Pero todo eso va a depender de lo que está sucediendo en nuestro interior, porque si de nuestro interior están sucediendo cosas correctas, cuando tengamos que reaccionar ante cualquier cosa lo vamos a hacer, y se va a reflejar lo que en verdad nosotros somos. Pero si pasamos una circunstancia difícil y reaccionamos de una manera que no debemos, ¿qué usted cree? Tal vez nosotros en ese momento reflexionamos y decimos: wow, ahora es que me falta. ¿Ah? Necesito más. Yo no pensé que esto que podía acabar conmigo. Yo no pensé que de verdad que esto me hiciera sentir de esta manera. Pero es lo que está dentro de nosotros. Por eso es que Jesús había prometido de que el que creyese en Él, de su interior iban a correr ríos de agua viva. Claro, porque a veces nos preocupamos más por lo externo que por lo interno. Y preocuparse por lo que está por dentro, por lo que Dios puede hacer dentro de nosotros, es lo que puede reflejar en nosotros lo correcto. No solamente en público, sino también aún en lo secreto. ¿Ah? Porque de repente delante de los demás podemos aparentar algo, podemos reflejar una cosa, pero ¿quién somos nosotros para creer que estamos engañando a Dios? Si nosotros mismos tenemos que evaluarnos, la manera que vivimos, quiénes somos en el hogar, quiénes somos en el secreto. Allí es donde nosotros, de verdad, la humildad tiene que reflejarse y reconocer cuánto necesitamos a Dios. Cuánto necesitamos a Dios, porque necesitamos seguir cambiando, necesitamos seguir siendo transformados. Amén. Hoy yo quería compartir con un mensaje que tiene que ver con tipos de árboles. Tipos de árboles. Un árbol, imagínate,
De repente en una finca pueden haber muchos árboles, ¿verdad? Pero imagínense que esto acá en esta casa es una finca con muchos árboles y cada uno tal vez representa uno de ellos. Pero Jesús hablaba enseñándole a los discípulos sobre los árboles buenos y Jesús le habló a los discípulos sobre los árboles malos. Entonces le decía que por los frutos iban a conocer el tipo de árbol. Porque nosotros como seres humanos, como creyentes, tal vez estemos representando un tipo de árbol. Puede ser que estemos representando ¿cuál? El árbol bueno, como puede ser que esté representando el árbol malo. Pero también hay otro árbol, que es el árbol estéril, el árbol que no da fruto. Entonces pudiéramos hablar de cuántos, 3 tipos de árboles: el árbol bueno, el árbol malo y el árbol estéril. Amén. Quisiera que fuéramos a la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 1. Y dice allí la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Dese cuenta que una de las maneras de vivir feliz, cuando la palabra dice bienaventurado, es que las personas no anden en consejos de malos. Por eso es que por ahí un dicho que dice que hemos de arrimarnos ¿a qué? A buen árbol. Dice que el que buen árbol se arrima haya buena sombra. Por eso es que tenemos que ver con qué árbol nos estamos juntando, a qué árbol yo me estoy arrimando. Porque puede ser que yo ande con los árboles que no deba. Dice que el que no anduvo en qué, en consejos de malos. Hay árboles que no dan buenos consejos. No sé si me estoy explicando allí. Cuando me refiero a que nosotros podemos ser un tipo de árbol, ¿sí? Y si la persona se arrima a un árbol que no debe, va a hallar una mala sombra. Pero si se halla un buen árbol, va a hallar una buena sombra. Entonces, hay árboles que no se deben uno ni acercarse. Dígame cuando tienes una necesidad en tu vida. Entonces, tal vez vas a buscar el consejo donde no debes, con quien no debes. Porque una de las cosas que tienes que identificar para obtener un consejo de ese árbol es que sea un árbol bueno. Porque si es un árbol malo, te puede afectar también a ti. Y un mal consejo te puede destruir la vida. Entonces es importante que nosotros, como creyentes, sepamos que una de las cosas que nos garantiza la felicidad es que no andemos asumiendo consejos de personas incorrectas. ¿Y cómo yo puedo ver o puedo notar que una persona es un buen árbol y me puede dar un buen consejo? Bueno, eso se debe a los resultados que él ha tenido. Porque por sus frutos, usted no ve tan incoherente una persona con un conflicto tal vez matrimonial, buscando consejos con personas que han fracasado varias veces.
Ay, amiga, no sé qué hacer con ese hombre. Y ya tiene 2 muchachos de cada uno. Es que te va a dar el consejo. Oye, mi pana, no sé qué hacer con esa mujer. Y se ha casado 3 veces. Entonces, yo tengo que ver a qué árbol yo me voy a acomodar. Porque yo no puedo andar tomando los consejos de todo el mundo. Yo tengo que ver los resultados de quien me aconseja. Hay personas que prosperan pero ilícitamente. Yo no puedo preguntarle a esa persona que los resultados que ha tenido en su prosperidad no ha venido de la mejor manera, entonces yo voy a hacer lo mismo que él. Entonces yo no puedo andar ni en consejo de malos, no puedo andar en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Sabes qué? Están los que son escarnecidos y están los escarnecedores. ¿Cuál seré yo? No voy a decir cuál será usted. Están los que escarnecen, los que hablan de esa persona, los que hoy le dicen y bueno y lo otro. ¿Sabes? Hay algo que está matando a la iglesia, pastor: la suposición. Bueno, no solamente a la iglesia, a todas las organizaciones, ya sean eclesiásticas, seculares, el suponerse. Hay gente que yo supongo, yo pensé, y no tienen la valentía de acercarse para verificar lo que estás pensando de alguien. Yo necesito, y entonces me convierto en un escarnecedor con el otro. Mira, no. Y cuidado que esa persona no le esté pasando algo para que tú veas. Viste, eso es por eso. Entonces, nosotros no podemos sentarnos en esos árboles que hablan de los demás. Yo no puedo sentarme en el árbol que habla del pastor, que habla del hermano, que habla del discípulo, que habla de la amiga. Porque yo no puedo estar sentado en silla de escarnecedores, de gente criticona, de gente murmuradora. No sé si me estoy explicando. Mira, es difícil. Yo siempre he dicho que el que tiene tiempo para hablar de otro es porque no tiene tiempo para él. Entonces nosotros, usted evítese como creyente o como persona, cuando se encuentre con cualquier otro que quiera estar hablando, hermano. O sea, esos son los frutos, pues. Eso es un fruto de un árbol que. Un árbol malo comienza ese tipo de frutos: la crítica, la murmuración. Esa persona comienza a hablar de otro y de otro y de otro. Poco hablan del Señor, poco hablan de buenos proyectos, poco hablan de la visión, poco hablan de ganar almas, poco lo que hablan es de lo que no les gusta. Entonces nosotros no podemos sentarnos, porque eso no te garantiza la felicidad. A ti lo que te garantiza la felicidad es evitarte estar tomando consejos de quienes no debe, estando en el camino con quienes no debe, y sentarte con la gente que no debe, a escuchar cosas que no debe. Porque el que escucha y no pone un parado es igualito. Entonces nosotros como árboles buenos tenemos que dar buenos frutos, pero como árboles malos, entonces los que son árboles malos dan malos frutos. Porque Jesús lo enseñó. Jesús dijo allí en el Evangelio capítulo 7, versículo 15, dice Jesús, habla que por sus frutos los conoceréis. Dice que hay profetas, que vendrán profetas vestidos de ¿cómo? De ovejas. Se disfrazan. Yo estaba comentando que en el mundo la gente se disfraza en carnaval. Pero en algunas iglesias que no es esta, hay unos que se visten y se disfrazan todo el año. Como ovejas. Tal vez se disfrazan como ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Por eso es que tal vez viví de la apariencia.
es fácil. Porque ahí habla Jesús que a él le interesa lo de adentro, pues. El corazón, cómo se está sintiendo, qué decisiones está tomando. Es lo interno. Jesús había garantizado que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva. El que creyese en él. Y Jesús dijo que algunos profetas se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque él habla de que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Por eso es que él dice que por su fruto los conoceréis. La gente se conoce por los frutos que da. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces el yo aislarme, el yo desaparecerme, el yo no estar, no, yo no estoy. Yo tengo que demostrar, ¿sí o no?, a Dios que yo estoy allí. No es que no esté de acuerdo, es que tiene que, ya él tú decir, no, yo no pienso nada malo, no, pero es que tú estás diciendo que no es conmigo, pero el solamente no estar, ya estás en contra. Por eso es que Jesús dijo, que no es conmigo, contra mí es. Por sus frutos los conoceréis. Y que todo árbol que no dé fruto será cortado. ¿Sabe qué es difícil? Nosotros ser un árbol por mucho tiempo que aparenta ser algo que no es, sin fruto y ser quitado. Porque tú sabes que es lamentable cuando uno se acostumbra a las posiciones. Porque hay gente que le gusta más la posición que la función. Y la posición se debe a que me vean. Pero la función se debe muchas veces a que la gente no te ve, pero estás haciendo. Por eso es que es difícil cuando a uno se le da una posición sin antes tener una función. Nosotros primero tenemos que desarrollarnos en la función, tal vez equivocarnos, corregir, mejorar antes de asumir una posición. Porque es lamentable cuando ya yo tengo la posición, cumplir con la función. Pero cuando ya tú cumples con la función, antes de la posición, por haber tenido testimonio y dar fruto en la función, cuando estás en la posición, ya la función es un hábito, es una disciplina ya. Una de las cosas que yo trato y me esmero porque los discípulos tengan una experiencia con los resultados primero. Que tengan una experiencia con la formación. Que tengan una experiencia aún con los errores que deben de corregir antes de tener una posición. Porque muchas veces la posición afecta antes de la función. Yo debo de funcionar en el llamado. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y decía: os ruego yo en el Señor que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. Andar como se debe. Por eso es que Jesús les enseñaba ayer a los discípulos: por su fruto los conoceréis. Y continuando allí en el mismo capítulo 1 del libro de los Salmos, donde dice: no andes, evítate estar acá con este tipo de árboles. Antes de hacer todo eso para garantizarte la felicidad, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar en la ley del Señor. Porque no es lo mismo estudiar la Biblia que meditar en ella. Hay gente que estudia para saber.
nada más. Porque se sabe toda la Biblia, porque eso no se dice así, eso se dice asado, eso está muy bien. Son buenos para eso. Son buenos para la teología. Por eso es que una oportunidad Jesús se encontró allí al frente de la cátedra de Moisés y le dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos sabían bastante, pero hacían poco. Es mejor a veces los que no saben, que vienen aprendiendo, que los que saben que van a hacer. Porque a veces el que no sabe está disponible, dispuesto a aprender allí qué es lo que tengo que hacer. Y entonces está más ocupado en lo que tiene que hacer, porque está así, aprendiendo y haciendo. Pero cuando alguien sabe mucho, ¿qué va a pasar? Difícilmente haga, porque cree que todo lo que están haciendo está mal. Entonces es meditar en la palabra. No es lo mismo reaccionar ante una circunstancia que tú pensar lo que vas a hacer. Porque cuando tú meditas en la palabra de día y de noche, cuando tú la lees pero meditas en ella, meditar es pensarla, es disfrutarla. Muchas veces tal vez es cerrar los ojos o tal vez no y pensar en ella, meditar en lo que leíste. Porque fácil es declarar la palabra, entre comillas, cuando no la necesita. Decir, porque Dios es el que sana, porque por las llagas de Jesús han sanado, pero tú no tienes nadie enfermo, ni tampoco tú estás enfermo. ¿Ah? Ahí predica que Jesús sana, pero pareciera que cuando estás pasando por las circunstancias se te olvidó que Dios sana. Cuando te ves que estás bien, que no le debes a nadie, que tienes abundancia, Dios prospera. Pero si estás endeudado y estás rucho, estás mal, tengo que hacer las cosas de mi fuerza, tengo que resolver, no tengo que trabajar, y pura iglesia. ¿Ah? Claro, porque declarar la palabra cuando todo está bien, tal vez es fácil, pero declarar la palabra cuando tú ves, dice la escritura que la palabra es viva y es eficaz. La palabra no se declara cuando las cosas están vivas, sino cuando las cosas están muertas. Cuando tú ves que las cosas están muertas, tú empiezas a declarar la palabra para que reciba vida. Si hay algo que está financieramente muerto, cuando tú declaras la palabra, eso vive. Si tú ves que alguien está espiritualmente muerto, tú declaras la palabra y eso vive. Si tú ves que alguien está a punto de morir o tiene una necesidad de salud, y tú declaras la palabra. Pero es que medite de día y de noche en ella. Hay gente que se le va el tiempo pensando en lo que no debe. Pero mira los resultados de la gente que medita en la palabra de día y de noche. Dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol plantado en un lugar correcto, junto a las corrientes de agua. Que las aguas simbolizan lo que es la palabra. Cuando tú sabes que tú has sido plantado en el lugar correcto. Yo no sé cuántos creen que Dios lo ha plantado en este lugar. Dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo no sé cuántos creen que Dios lo ha plantado en la visión correcta, con los pastores correctos. Pero cuando tú eres plantado en ese lugar, es difícil que un árbol que ha sido plantado en un lugar se mueva el mismo para otro lugar. Porque si Dios lo plantó en ese lugar lo plantó junto a corrientes de agua, las aguas que nutren el árbol, para que entonces disfrutase de unos beneficios por haber sido plantado en ese lugar. Entonces mira lo que garantiza acá cuando David escribe esto. Dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae.
que hace, prosperará. Digan conmigo todo, no algunas cosas. Todo lo que hace, prosperará. Dios quiere que todo lo que su iglesia haga comience a prosperar. Es que se cuenta, meditar de día y de noche en la palabra es traer a memoria en este momento lo que está escrito. Tal es el pensamiento del hombre. ¿Cuál es? Si tú lo que estás meditando es en la palabra, eso es lo que tú vas a vivir. Tú te conviertes en lo que estás pensando. Por eso es que mucha de la gente que pensó en el COVID se murió. Pero mucha gente que pensó en el evangelio le dio vida a otros a través de la palabra. Hay mucha gente, yo considero que mucha gente murió más por el temor, por el miedo que por el mismo COVID. Me comentaba Francisco que allá en Anaco una de sus tías cerró la puerta, le metió candado y se murió en su casa sola. No quería que nadie lo visitara. Yo sé que aquí no vinieron ninguno de los que no quería que nadie lo visitara. Pero sabe, meditar en la palabra. Allí es donde la palabra tenía que recobrar poder. Ahí es donde tenían que salir los que les gustaban gritar: aleluya, gloria a Dios, el evangelio. Ahí es donde tenían que salir. Yo la semana pasada estuve en la iglesia de Barcelona, acá, de la pastora Yané, del pastor Eugenio. Y yo me recordaba cuando este ministerio comenzó. Cuando este ministerio comenzó, pastora Yari, ¿no se acuerda? Venezuela, punta de lanza. Venezuela, tierra de avivamiento. Cuando comenzó, no había crisis, no había pandemia. Venezuela, tierra que fluye leche y miel. Eso era cuando todo estaba bien. Eso era cuando había gloria. Eso era cuando había prosperidad. Eso era cuando no había pandemia. Se declaraba esa palabra. Era fácil ser un intercesor y orar así: Venezuela. Pero ¿cuándo entonces? Porque lo que pasa es que se accionaba una oración. ¿Sí me estoy explicando? No se estaba viviendo crisis. Hace que, ¿cuántos años más o menos? 14 años. Estamos todavía el país en propio apogeo. Estábamos diciendo que como iglesia y nosotros aquí en Venezuela éramos punta de lanza, éramos tierra de avivamiento, éramos tierra que fluía leche y miel. Pero cuando empezó la crisis, cuando empezó la pandemia, pareciera que ya no era tierra de avivamiento, pareciera que ya no era tierra que fluía leche y miel, pareciera que ya no era punta de lanza. Por eso es que la palabra cualquiera la predica cuando las cosas están bien. Pero cuando tú reaccionas a pesar de las circunstancias que estés viviendo contraria a tu vida, con la palabra se supone que la naturaleza divina que Jesucristo ha puesto en ti está viva. Hay gente que siguió creyendo que Venezuela era punta de lanza. Hay gente que siguió creyendo que Venezuela era tierra de avivamiento. Hay gente que siguió creyendo que Venezuela era tierra que fluía leche y miel, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia. Y estamos en este momento viviendo el avivamiento en esta nación. Yo me acuerdo que el Congreso de Visión al Mundo, ¿te acuerdas? Avivamiento. Y yo me puse a estudiar eso. ¿Qué es avivamiento? Y aprendí que avivamiento era no más que un despertar de Dios. Era un despertar porque la realidad de la humanidad es que son espíritus y están dormidos porque el alma le gobierna a través de su deseo. Pero viene el Espíritu de Dios y despierta a los que duermen, despierta a los que están separados de Dios. Y toda la gente, en todos los lugares, en todo el país, en todos los rincones, la gente quiere a Dios, la gente quiere buscar a Dios, la gente quiere vivir con Dios. Hicimos un congreso hace unos años, ¿se acuerdan? Allá en el Chico Carraquel.
Solamente, y estábamos todas las iglesias que por ese momento estaban. Anoche el apóstol mandó un mensaje que ya están constituidas casi 6,000 personas, sin meter los Visión al Mundo, que no son de la casa principal, así como Lechería Barcelona, todo, solamente de allá. 6,000. ¿Cuánto entran el Chico Carraquel? 12,000. Hay 4,500 niños. Entonces, ¿eso pasó cuándo? Parece que la crisis fue nuestra fortaleza. Parece que la pandemia trabajó a favor de la iglesia. Parece que el evangelio recobró vida cuando tenía que recobrar. La iglesia reaccionó de la manera correcta. La iglesia no le huyó a la crisis. La crisis ha tenido que desaparecerse a causa de la iglesia. Porque la iglesia es luz. Y donde está la luz, las tinieblas huyen. Se disipa lo que no debe. Por eso es que, como le comenté al principio, así como Dios le cambió la vida a Gedeón, y de Gedeón su historia cambió a su familia, así su familia cambió una nación. Somos como árbol acá, nosotros como iglesia, y eso es algo que yo tenía el deseo en mi corazón: convertirnos en una iglesia atractiva, convertirnos en una iglesia relevante, que las naciones, como lo ha dicho la palabra, que todos los que están a nuestro alrededor deseen completamente en su corazón estar aquí. A veces todas las cosas que nosotros, tal vez yo estoy hablando de cosas ahorita que no todos me están entendiendo, porque no sé cuántos tienen menos de 5 años de convertido, menos de 10 años de convertido, pero es importante hablar de los inicios. En una oportunidad le dije al apóstol: ¿sabe? Mucha gente no sabe los principios, ¿verdad, pastora? No sabe cuando teníamos que allá de repente en el polvo danzar y todo el mundo estornudando. Venía la unción, la gente caía sobre las sillas se partían. Yo me acuerdo cuando en mi casa había una alcabala, porque cuando la pastora no podía buscar a Daniel y a Yuli, iba al pastor, pero él agarraba y se estacionaba ahí y se quedaba ahí en la casa porque los niños no habían salido de la orquesta sinfónica. Y lo que es el propósito de Dios, lo que es tú encontrarte en un momento que no sabes qué Dios va a poder hacer con tu vida. Yo me acuerdo cuando el pastor Larry en esa oportunidad me dijo: Javier, ¿cuándo se van a acabar las tribulaciones? Yo me acuerdo cuando la pastora Yari se paraba allá en la parada de San Diego y daba la escuela de liderazgo, y bueno, era una de las pocas predicadoras en la iglesia. Después fue que salimos algunitos ahí. Pero la pastora era la que más predicaba allá en la casa. Pero de repente, los de repente son tremendos. Hoy tú puedes estar aquí, mañana puedes estar allá. Y sabes algo, que Dios es experto en las intervenciones. Dios interviene cuando Él le da la gana y cuando Él quiere, y para cosas grandes. Escúchame algo, porque así como Saulo pensaba que iba a Damasco, él nunca pensó que Jesús iba a intervenir su camino para llevarlo a otro movimiento y a otro llamado. La intervención que hubo en él fue tan grande que le cambió el destino humano que él tenía por un destino divino que tenía Dios con él. Cuando tú estás pensando que todo se te está acabando, cuando tú estás pensando, cuando el pastor me decía: ¿hasta cuándo van a llegar las tribulaciones?, él no sabía que venía una intervención divina en su ministerio, en su llamado para este país, aún fuera del país, porque la gente cree que cuando se va a morir es cuando Dios quiere que tenga vida para conquistar mayores cosas. En una oportunidad, María, cuando sale embarazada de Jesús, ¿sabe lo que ella creía? Ella creía que primero le iba a dar un hijo a José, pero hubo una intervención divina
donde Dios le dijo: primero tú me vas a dar un hijo a mí, porque los pensamientos que Dios tiene con nosotros son más grandes que lo que nosotros pensamos. Ella pensaba que le iba a dar primero un hijo a José, pero Dios estaba pensando que primero le diera un hijo a él. Y tú estarás pensando en muchas cosas ahorita que ni siquiera ese pensamiento se queda tan pequeño para lo que Dios está pensando que quiere hacer contigo. Ahí fue donde yo aprendí que una cosa es lo que piensa el burro. A veces uno mira. Yo comenté que el año 2020 ha sido uno de los peores años de mi vida. El mismo Javier, yo tuve que ver mi Instagram para recuperar a Javier que yo antes era. Sí, porque en el 2020 fue fatal para mí. Y nunca pensé ir en contra de lo que yo he predicado. Ese mismo que ustedes están diciendo, tierra y amiento, Javier también cayó en esa. Y cuando veo mi Instagram, en una oportunidad posteé algo que decía: yo nací para los lugares donde están las tinieblas. Yo nací para estar donde está el desorden. Yo nací para estar donde se necesita. Pero es difícil tomar decisiones bajo la condición emocional, sin una dirección de Dios. Y hoy estaba viendo en mi blog de notas todo el presupuesto que yo tenía aquí para irme. El sueño de mi hija era que sus 15 años lo hiciera, pues. Y yo le dije: bueno, lo hacemos donde nos íbamos a ir. Y yo nunca pensé que la intervención de Dios en ese momento obrara y que mi hija me dijera: todo salió bien. Y aquí estamos. ¿Sabes? Dios está interviniendo en tu vida y en tu... Tú tal vez estás queriendo caminar por un lado, pero Dios está evitando que vayas a Damasco. Dios está evitando que vayas a donde quieres ir, porque no es como tú quieres, es como ya Él lo ha decidido. De repente tú pensabas que iba a continuar persiguiendo la iglesia. Saulo dijo: no, yo soy el perseguidor de la iglesia. Pero Dios estaba pensando: tú no eres el perseguidor de la iglesia, tú eres parte de la iglesia. Y tú vas a ir a las naciones a llevar el evangelio. Una cosa es lo que pensaba Saulo, otra cosa es lo que pensaba Dios. Pero Dios, cuando interviene, interviene. Un día aprendí que, mira, a veces no le damos gracias a Dios por las puertas que se cierran. Hay que darle gracias a Dios por las puertas que se abren, pero también porque las que se cierran. Porque tal vez las que se abren te marcan un destino divino, pero las que se cierran, Dios te está guardando de que tu vida se pierda. Dios te está guardando de que tu familia fracase. Dios te está guardando de que acaben con tu ministerio. Dios te tiene para cosas mayores. Eso es lo que cuando Dios interviene, Dios dice: tú no vas para Damasco. Dios le dice a María: tú no le vas a dar hijo todavía a José, dámelo primero a mí. Tal vez Dios te está pidiendo cosas antes de dársela a otro, que primero se la dé a Él. Lo que tú le das primero a Dios, Dios lo guarda, Dios lo bendice, Dios lo multiplica, Dios lo santifica. Por eso es que aquí este hombre decía: serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Creer que tú estás plantado. ¿Qué hacen las heridas? Aislarte. ¿Qué hacen las suposiciones? Aislarte. No te supongas cosas. No sigas herido. Porque el enemigo lo que quiere es anularte. Jesús nunca te va a rechazar. Dios no está para rechazarte. Dios siempre ha considerado que tú eres la persona que debía estar. Dios siempre ha pensado que tú eres la persona que escogió en su casa. Dios quiere que prosperes en todo. Y que los pocos o los muchos años que te quedan de vida, porque la voluntad del Señor, seas feliz. Y la felicidad es evitar estos tres personajes: a los escarnecedores, a los de malos consejos
y hazlo de pecadores. Es importante dar fruto como se debe, porque Él dice que todos estos que meditan en la palabra prosperarán, pero los malos son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabes cuáles son las gente que permanece y que han sido llamadas a este lugar? No las que son como el tamo, que el viento los arrebata, que tú preguntas por ellos y dónde están, que abandonan su asignación, que abandonan su compromiso, que cualquier circunstancia los mueve, que cualquier circunstancia los aparta. ¿Usted cree que la gente que ha permanecido hasta ahora en Dios no han vivido momentos difíciles? ¿No han fracasado? ¿No han tenido pérdidas? Lo que pasa es que esa gente se determinó. Lo que pasa es que su necesidad no negocia su propósito. Esa gente se determinó, esa gente está convencida a que Dios lo ha llamado. Esa gente no se supone, esa gente busca dirección. Esa gente no se supone si me quieren o no me quieren, si me aceptan o no me aceptan. Esa gente no se supone si soy yo la persona o no soy yo la persona. Esa gente tiene la dirección. Esa gente está plantada allí y se está nutriendo de las aguas que Dios ha puesto. Esa gente sabe que en cualquier momento y en cualquier de repente su árbol comienza a dar muchos frutos. Su árbol comienza a dar frutos en su casa, en su empresa, en su ministerio. Su árbol comienza a ser frondoso. ¿Sabes algo? Vamos a Jeremías, capítulo 17. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Dónde va a echar sus raíces? Junto a las corrientes. ¿Dónde va a echar las raíces? Digan conmigo, en el lugar que fue plantado. Allí va a echar sus raíces. Ese árbol va a comenzar a crecer a sus profundidades, en su intimidad. La gente tal vez menosprecia el árbol porque todavía no da los frutos que debe dar. Pero lo que están obviando es que ese árbol está echando raíces. La gente todavía juzga tu condición familiar, tal vez juzga tu condición financiera, tal vez juzga tu condición ministerial, pero es que ellos no saben que tú estás echando raíces. Ellos todavía no han visto los resultados que Dios quiere y que te va a ayudar a dar. Mientras que ellos están viéndote a ti la condición familiar que tienen, la condición ministerial que tienes, tal vez la condición financiera que tienes, tú estás echando raíces. Tú estás creciendo. Mientras tal vez esa persona es visible ante los demás, tal vez por apariencia o tal vez por no. Entonces tú estás allí como sintiéndote un poquito menos, pero tú estás echando raíces. Y digan, mientras que yo estoy echando raíces, algo va a ocurrir. Porque este árbol echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y la gente que se cree esto lo vivirá a partir de ahora. Porque yo te voy a decir algo. Hay circunstancias que te han querido apartar, que te han querido matar. Te has llenado de miedo tal vez y de temores, donde te han hecho retroceder. Porque los miedos y los temores te paralizan, te estancan, te evitan a tomar decisiones correctas. Porque es difícil que Dios opere en el que está lleno de temor y lleno de miedo. Porque es bendito el que deposita su confianza en el Señor. Porque al que está confiando en Dios se le dificulta vivir y tener una experiencia con el temor y con el miedo. Y a pesar que se
se avecine a tu vida y te quiere atacar, siempre vas a tener la oportunidad de ser libre del temor y del miedo. Pero dice allí, tú has tenido temporadas donde has visto que no has crecido. Temporadas tal vez de sequías. Pero mira la garantía que hay en alguien que no se mueve del lugar donde Dios lo colocó, que está creciendo a profundidades, que a pesar que le tiran piedras, que a pesar que le dicen cosas, sigue orando, sigue adorando, sigue asistiendo, sigue sirviendo, a pesar de esa persona no verá el calor. A veces nos distraemos con la abundancia y no está mal que nos guste la sobreabundancia, pero siempre sabes que a pesar que no has tenido abundancia, has visto que no te ha faltado nada. Te has visto a Dios en el asunto, has visto a Dios en tu casa, no te ha faltado nada. Amar a Dios sobre todas las cosas. No solamente comenzar, sino permanecer y llegar hasta el final. Sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, en el año donde todas las puertas están cerradas, en el año donde la gente dice que todo está mal, en ese año dice que no dejarás de dar frutos. No importa el año, lo que importa es que estés haciendo lo que Dios te mandó. Lo importante es que estés plantado en el lugar que Dios te colocó. Esto no es noticia nueva. ¿Cuántos han visto en la crisis gente que te sorprendió que estaba abajo y está arriba? ¿Y cuántos estaban arriba que se sienten? No que están abajo, que se sienten abajo. Porque, ¿sabes? En el año de la sequía hay una promesa. Nada nos garantiza a nosotros de que no va a volver a otra sequía. Nada nos garantiza a nosotros que no va a volver en el año 2023 algo que tal vez amenace a la nación. Lo que tenemos nosotros que garantizarle a Dios es que vamos a confiar en Él. Yo no te vengo a hablar de un evangelio donde todas las cosas son fáciles. Es difícil que alguien viva el evangelio y viva todo fácil. Es difícil, no lo conozco. Pero en el año de la sequía, yo no sé para quién es esta palabra, pero necesito que la tomes para ti. En el año de la sequía, en el año más difícil, no vas a dejar de dar fruto. Vas a dar fruto. Vas a dar fruto. Vas a dar frutos. Vas a dar frutos. Porque Dios espera de nosotros que demos frutos. Y los árboles malos dan frutos malos. Por eso es que la gente que viene a la iglesia solamente a distraerse, solamente a escuchar una buena música, solamente a escuchar un buen predicador, pero no viene disponible a que una palabra le transforme la historia, porque está interesado en transformar su familia. Es necesario convertirnos en aquellos que se llenan y se desbordan de lo que Dios le da para otros. Ya no es solamente pensar que este lugar es el lugar de refugio. No, este es el lugar de aprendizaje. Porque todos los lugares donde tú te encuentres tienen que ser refugio. En tu casa, donde tú vayas. Es de lo que Dios me da. Aquí en esta casa se entrena gente. Yo estoy seguro de eso. Aquí en esta casa se forma gente. Pero no puedes dejar de trasvasar lo que Dios te ha llenado, lo que Dios te ha dado. Tienes que trasvasar de vasija en vasija. Lo que Dios te da aquí tienes que imprimirlo, exprimirlo en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en los familiares tuyos.
Porque el árbol bueno da frutos de arrepentimiento. El árbol bueno demuestra que ya no es el mismo. El árbol bueno se porta de tal manera que se nota que has cambiado. Qué bueno cuando los demás hablan de nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros. Qué bueno cuando una mujer se puede sentar con otra, aumentarle la fe y a decirle: Dios cambió a mi esposo y Dios puede cambiar el tuyo. Pero hay esposos que están evitando eso, que la esposa lo diga. Qué bueno cuando otros pueden testificar de los frutos que como árbol bueno podemos dar en cuanto al arrepentimiento. La gente que dice: yo me arrepentí, pero lo continúa haciendo igual. Sus mismas actitudes, su misma manera. Es saber que tenemos que cambiar la mentalidad. Es saber que tenemos que cambiar la actitud. Es saber que tenemos que cambiar la manera. Por eso es que Pablo decía que el que pecaba ya no peque más. Que el que se iraba ya no se ire más. Que el que mentía ya no mienta más. Que el que hace sentir mal a su familia y le está permitiendo que sean infelices por los regaños, por la falta de promesa, que no lo haga más. Pablo decía: lo que ustedes hacían en otro tiempo, porque le hablaba a la iglesia. Lamentablemente hay gente en la iglesia que lo que ya había dejado de hacer lo está volviendo a hacer otra vez. Hay algunas personas, hay algunos creyentes que siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes. Y eso te evita ser feliz. Porque nuestro comportamiento debe ser totalmente distinto. Por eso es que hay gente que solamente también han dejado de hacer lo malo, pero no han comenzado a hacer lo bueno. Como árbol bueno, damos frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, es templanza, es gozo, mansedumbre. Como árboles buenos tenemos que dar esos frutos. ¿Será que si nosotros por momentos reflexionáramos cuáles han sido nuestras reacciones en estos últimos días? ¿Cuáles han sido nuestras reacciones en estos últimos tiempos? ¿Cuánto tiempo tienes sin experimentar en tu vida la llenura del Espíritu? La llenura, estar lleno de Él. Que vives algo y reacciona según lo que está dentro de ti. Porque si estás lleno del Espíritu, te puede ocurrir lo que te ocurra. Pero que algo pasa dentro de ti, reaccionas con la naturaleza divina. No reaccionas según la naturaleza pecaminosa. Porque yo sé que hay gente que cuando está llena de Dios se sorprende. Yo sé que muchas personas que han tenido una experiencia con la transformación de Dios en su vida no se sorprenden por lo que Dios hace con otros. Se sorprenden con lo que Dios está haciendo con ellos. La fe es aumentada por lo que Dios está haciendo en ti. Tal vez muchas veces por lo que ves en otros. Pero ¿sabes qué es tu ver? No sé si a alguien le ha pasado que tú te impresiones porque tú estás viendo que estás dejando de ser tú. Y que estás comenzando a ser lo que Dios quiere que seas. Yo en oportunidades, por eso es que muchas personas a veces expresan y dicen: wow. Porque hay gente que no le obligaron, ni le tuvieron que decir que dejaran de beber, ni tuvieron que hacer, no sé, tuvieron que ir a Alcohólicos Anónimos. No. Solamente fue que recibieron al Espíritu Santo y más nunca le dio gana. Y eso le sorprende. Yo, wow.
Hay gente que odiaba, que se llenaba de resentimiento, pero en una oportunidad le traicionaron, le fallaron y lo único que supo decir: Señor, perdónalo. ¿Te sorprende? Ese no era yo. Por eso es que la mejor experiencia que te puedes llevar y la mejor manera de aumentar tu fe es cada experiencia que tienes con Dios. No es solamente sorprenderte con lo que Dios hace con otros, es que tú mismo te sorprendas. ¿Alguien aquí se ha sorprendido con lo que Dios ha hecho en él? Que tú te desconoces. Muchas veces que quieres hacer cosas que no debes, pero ahí está el Espíritu Santo. Y tú dices: wow. Como que tú dices: Señor, gracias. Pues si no hubiese sido por ti, si no es porque yo en este momento estoy siendo dirigido por ti, imagínate. Gracias por tu dirección. Gracias. Gracias porque tú me diriges. Gracias porque no es que no me duelan las circunstancias que estoy viviendo, es que yo me puedo sanar contigo. Es que yo me puedo restaurar contigo. Es que yo puedo tener paz contigo. Es que yo me puedo sentir acompañado contigo. Es que yo me puedo sentir fortalecido contigo. Más el fruto del Espíritu te da eso. Eso es un árbol bueno. ¿Sabes qué? Y yo no quiero poner en tela de juicio a ninguno de que no buscan la presencia de Dios, de que no oran, de que no adoran, de que no están llenos del Espíritu. Pero es inevitable estar lleno del Espíritu completamente, acercarse a alguien y que esa persona no se dé cuenta. Es difícil con los que yo trabajo que no noten que hay algo diferente en mí. Los frutos del Espíritu. Y el árbol bueno da buenos frutos. Y una iglesia llena completamente de la presencia de Dios, con los que estreche la mano, con los que hable, con los que comparta, tiene que notar que en ti hay algo distinto. Tienen que notar que tu comportamiento es distinto. Tienen que decirte: ¿qué te pasó, chamo? Oye, ¿qué te pasó? Ya tú no juegas más gallo, un ejemplo. Ya tú no haces más apuestas, no. ¿Y eso? No. Mira, pero vamos a echarnos una botella. No. ¿Y eso? ¿Cómo te llamas usted? Es verdad. Yo le estaba diciendo, no quiso. Y después: Víctor, yo también quiero dejar el alcohol. Víctor, yo también quiero dejar las apuestas. Víctor, yo también quiero tener eso que tú tienes. Porque se contagia. En avivamiento, vivir tiempo de avivamiento, es difícil estar lleno del Espíritu y que los que te rodean no se contagien. En mi casa, mientras que mi mamá fumaba los tabacos, mientras que mi hermana barría la casa, le decía a mi mamá: mi hermana, yo no sé qué me pasa, me da ganas de llorar con tu Javier está adorando ahí. ¿Te acuerdas de Luis Vilche? Un hombre con que fui a muchos lugares que no debía. Un hombre que cuando vino del exterior tenía allí, me dijo: Javier, vamos a cambiar para ir. Y yo: Luis Vilche, no, yo soy cristiano. ¿Te cayó aquí en la cabeza que Javier Pupú me dijo? Yo: no. Y se burlaba de mí. Pero él me confesó una vez que mientras que él se burlaba, cuando él me daba la espalda, lloraba. Tu vida, Dios quiere que se convierta en un atractivo. La iglesia, Dios quiere convertirla en una iglesia relevante, en una iglesia de influencia, en una iglesia que atrae a los demás.
Asegúrate de que Dios cambie tu historia. Tal vez estás luchando porque Dios cambie tu familia. Tal vez estás luchando porque Dios cambie la sociedad. Pero dile al Señor, primero Dios cambia mi historia. Porque con mi historia cambiada, mi familia va a cambiar. Esta sociedad va a cambiar. Este país va a cambiar. Cámbiame a mí primero, Señor. Cámbiame a mí primero. Cámbiame. Luchar, llorar y decirle a Dios, cámbiame. Saber en lo que le fallas a Él y decirle, yo no puedo, cámbiame. Todas las necesidades que tengas, mientras que sean presentadas delante de Él, todas serán respondidas. Cualquier necesidad que tengas, ya sea emocional, ya sea espiritual, ya sea financiera, ya sea física porque estás enfermo, cualquiera. Pero Dios te llamó. Dios, iglesia, los escogió. No crean que todo es así de fácil. No existe la varita mágica en el Evangelio. Las promesas están acompañadas de las condiciones. No hay promesa de Dios que se cumpla a través de una condición. Dios le dijo a Josué, y te entregaré todo. Solamente te pido algo, que te esfuerces. La promesa es que le iba a entregar el territorio, pero la condición era que se esforzara y que fuese valiente. Yo no sé cuánto Dios le está diciendo que hay un territorio que le quiere entregar y Dios también le dice, esfuérzate y sé valiente. Está la promesa, pero está la condición. Está la promesa de ser salvos. Está la promesa de que todos vengan al conocimiento de Él y que todos doblen sus rodillas y confiesen que Él es el Señor. Está la promesa de que tenemos un reino donde vivir una eternidad. Pero está la condición de que creamos en Él, de que Él es nuestro Salvador, de que Él es el Rey de nuestra vida. Dios hace todas esas cosas. Estamos viviendo el mejor momento desde hace rato. Desde hace rato. Los que aman a Dios, aman lo que Dios ama. Los que aman a Dios, aman el Evangelio. Amar el Evangelio es amar a la gente. Amar a la gente es amar a Dios. No importa la edad que tengas. No importa dónde vivas. No importa tan difícil sea lo que estés viviendo y cuántos conflictos tengas familiarmente. Tú eres un árbol plantado en esta casa. Tú eres un árbol que Dios ha determinado que eches raíces. Tú eres un árbol que Dios te ha puesto para que lleve fruto. Y así cuando una vez Jesús se refirió a los discípulos, le dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separado de mí nada puede hacer. Y dijo, lo he puesto para que lleven mucho fruto. Y dijo que aquel que había llevado fruto lo iba a limpiar para que lleve más fruto. Porque en momentos hay creyentes que Dios le ha usado. Hay creyentes que Dios le ha bendecido. Hay creyentes que Dios le ha prosperado. Hay creyentes que Dios le ha hecho llamado. Hay creyentes que por una oportunidad o por un tiempo pasado dieron frutos. Pero a pesar que dieron frutos, por X o por Y, se ensuciaron. Se contaminaron. Y Jesús dijo, tú que llevaste fruto y que hoy no te sientes digno y que hoy te sientes que ya no puedes y que hoy te sientes que ya no eres apto, te voy a limpiar.
te voy a limpiar. Te voy a limpiar ese dolor. Te voy a limpiar esa tristeza. Te voy a limpiar ese pecado para que lleves más fruto. Gente que en un pasado dio fruto y se siente estancado. Yo vine para recordarte y para decirte que Dios quiere contigo que lleves más frutos que antes. Mejores frutos. Dios quiere contigo hacer mayores cosas. No es la condición en la que vives. Muchas veces la condición en la que te encuentras en tu corazón. ¿Estás ahí aquí? Mañana también estarás, tal vez no. Donde Dios te llamó para hacer su voluntad. Para, como dice allí el Salmo 1, bienaventurado. Para que seas feliz. Para que vivas con mucha sabiduría e inteligencia esta carrera que te queda por delante. Para que bajo la dirección de Dios te puedas conducir en esta vida. Y que en todos los años que te restan, viva bajo la voluntad de Dios y en el propósito de Dios. Pero acuérdate, eres un árbol que ha sido plantado aquí. Eres un árbol que está llamado a dar fruto. No importa la edad que tengas, no importa en la condición que te encuentres, lo importante es que estés dispuesto y que le diga a Dios: aquí estoy, aquí está mi vida, Dios, aquí está todo lo que soy. Yo necesito cambiar cosas en mi corazón. Hay cosas por las que estás luchando, necesitas cambiarlas, ¿sí? Hay cosas que la gente te ve en público y tal vez asume que tú eres de esa manera, pero tal vez hay cosas en tu corazón que necesita que Dios sane, que necesita que Dios cambie. ¿Sabes? Y con un corazón sano y lleno de ese amor de Dios, desbordado completamente, puedes servirle a Dios con todo tu corazón. Yo no sé dónde son ustedes, de qué parte de la ciudad. Yo no sé en qué sector viven. Yo no sé de qué familia son. Lo único que sé es que ahí donde Dios te plantó, has sido llamado para dar frutos. Has sido llamado para contagiar a otros. Has sido llamada y has sido llamado para cambiar tu comportamiento. Y que se vea claramente delante de todo que Dios te ha transformado, que Dios te ha cambiado, que Dios te ha llamado cosas maravillosas. Yo quisiera que allí donde ustedes están, por un momento, que me ayude el teclado solamente allí. Cierren sus ojos.